Bueno, yo nací en Madrid, aunque al mes de nacer estaba en Ávila, dado que mi padre estaba destinado allí, y en Ávila permanecí los 20 primeros años de mi vida, lo cual quiero decir que yo, a pesar de haber nacido en Madrid, me siento más de Ávila que de Madrid, aunque ya con el paso del tiempo pues he adoptado un madrileñismo evidente. Mis estudios universitarios los desarrollé todos en Madrid. Empecé con la carrera de Derecho, puesto que mi padre era abogado, y hasta que le convencí en el segundo año de carrera de que mi vocación era la filosofía y las letras. Yo estoy muy vocado tanto a la literatura como a la filosofía. Y gracias a la formación que recibí en gran parte en la universidad, a través de algunos profesores distinguidos, pero sobre todo yo creo que desde un punto de vista autodidacta. He leído mucho, os he contado alguna vez que cuando yo estudiaba la carrera leer a Ortega y Gasset o Unamuno estaba prohibido, y sin embargo pues yo los he leído en mi casa y a través de otros autores que han influido muy seriamente en mi formación intelectual. Bueno, yo a través de mis estudios en la Facultad de Filosofía me llamó mucho la atención el hecho de que los filósofos, a pesar de los muchos siglos pasados desde que se fundó la filosofía en Grecia, pues no se habían puesto de acuerdo sobre una definición de filosofía, o sea que era una disciplina pues que encontraba serias deficiencias. Entonces eso me animó a estudiar ciencias sociales que me ayudasen a comprender un poco cuál era la situación de la filosofía en los estudios universitarios. Eso me llevó a cursar unos estudios de psicología. Yo soy diplomado en psicología y psicotecnia, y de ahí pasé pues al estudio del psicoanálisis, después de la sociología, de la antropología cultural, de forma que tengo una formación bastante completa en ciencias sociales. Y eso me ayudó a dar un enfoque a la filosofía en el que se completasen de alguna forma esos enfoques científicos sociales con mi formación filosófica, unida a la vocación literaria de la que antes hablé. Todo ello me hizo converger en una atención explícita hacia la historia de las ideas. La historia de las ideas es historia de la filosofía, pero con un énfasis muy grande en la historia con todo el fundamento científico que le pueden prestar a la altura de hoy. Llegó a intervenir en las primeras manifestaciones que hubo contra el régimen de Franco en los años 55 y 56, con otros compañeros que entonces participaban de las mismas inquietudes. Yo recuerdo que hice amistad con Ramón Tamames, con Enrique Mújica, con Javier Pradera, con personas que estaban en esa línea, y bueno, las actividades después que nos llevaron a la cárcel en el 56 estuvieron motivadas por ese antifranquismo que ya llevábamos un poco en nuestros propios genes, digamos. Bueno, allí conocí a Dionisio Ridruejo y a otras personas de su entorno, porque los compañeros que yo hice en Filosofía y Letras también estaban allí, que eran Julián Marcos, Jaime Maestro y Fernando Sánchez Dragó, que ya le trataba yo en la universidad, pues también coincidí con él en la cárcel de Carabanchel. Estas son las personas con las que yo me relacioné. Entonces conocí también a algunos personajes que entonces eran muy conocidos, como Alberto Ruiz Gallardón, el padre del actual alcalde de Madrid, pues estuvo en la cárcel conmigo, con otras personas de su entorno. En Puerto Rico, bueno, pues gracias a una invitación que recibí a través del secretario del rector, don Jaime Benítez, entonces en la Universidad de Puerto Rico, pues obtuve un contrato como profesor visitante, y eso me llevó a conocimiento de muchos exiliados. Yo conocí a Jorge Guillén, a José Gaos, a Pau Casals y a otros menos conocidos, quizá
hoy en día, aunque Gabriel Franco, por ejemplo, había sido ministro de Hacienda durante un gobierno de Azaña, pues también le conocí, le traté en las tertulias que tenían los republicanos en Puerto Rico. Alfredo Matillas, que era, aparte de catedrático de Derecho de la Universidad, pues era el secretario, era la mano derecha de Pablo Casals, y era el organizador del Festival Casals que se hacía todos los años en la Universidad de Puerto Rico. Fueron muchas las personas, por ejemplo en el campo de la filosofía, pues también Antonio Rodríguez Huéscar, que fue un discípulo muy seguidor de Ortega, pues también. Sí, bueno, Jorge Enjuto yo lo conocí a través de una poetisa puertorriqueña que me habló de él, era Violeta López Suria, y me dijo que le escribiera, simplemente, sin yo conocerle de nada, y efectivamente lo hice, y bueno, el resultado de esa carta fue el envío del contrato, un acto de generosidad por su parte, ante una persona ante la que evidentemente pues sintió una afinidad, al ser yo un luchador antifranquista y él estar en el exilio